Vamos a analizar ahora un caso real de neuromarketing que ha sido pionero a nivel mundial, ya que se ha medido, se ha testado un parque natural, uno de los más atractivos en España, es el Caminito del Rey, de una manera global. Desde el comienzo, desde que se restauró este paraje natural, hasta el funcionamiento actual que tenemos con cientos de miles de turistas cada año que disfrutan de esta maravilla de la naturaleza. En este caso es un camino que se creó a finales del siglo XIX para que el rey Alfonso XII pudiese visitar la inauguración de un pantano en el sur de España, en Málaga, y de esta manera, bueno, el rey, aunque no caminó, parece ser todo el camino, pero fue espectacular porque está en uno de los acantilados más impresionantes del mundo. Ese caminito se fue abandonando, se usó solamente por las personas de los pueblos del entorno para ir de un lugar a otro, sobre todo con ganado, y se fue abandonando hasta que llegó un momento que se convirtió en algo inservible. No solamente inservible, sino algo peligroso. De manera que, en vista de que sí existía cantidad de escaladores, alpinistas, que estaban continuamente deseando visitar ese monumento y no existían las condiciones de seguridad para hacerlo, se pensó en restaurarlo, fue todo un éxito, así que lo que se pensó con este estudio de investigación fue certificar el impacto visual, emocional y de recuerdo, de marca, en las personas que visitaban ese monumento. Y además queríamos mejorar la experiencia del antes, es decir, antes de llegar al monumento, durante en la experiencia y posteriormente cuando volvían a su domicilio, a su hogar. Es decir, se midió incluso con personas antes de llegar al monumento, cuando salían de casa y cuando volvían a casa, es decir, fueron a veces rutas completas de varias horas. Y esto nos permitió incluso testar cuál era la señalética, por ejemplo, a nivel de señales de tráfico en carreteras para poder, con esas indicaciones, poder llegar al monumento. Salió en muchos medios de comunicación porque fue algo único en la historia, nunca se había hecho algo similar con un parque natural y además, bueno, pues fueron muchas televisiones y medios de comunicación los que se hicieron eco de ello. Así que vamos a ver un poco en qué se basaba ese experimento y cuáles fueron algunos de los resultados. Fueron muchísimos resultados, la verdad que se obtuvieron de cientos de visitantes demasiada información, pero por ejemplo, como algo curioso es que se obtuvo en la experiencia Caminito del Rey, se obtuvo un impacto emocional medido con distintos tipos de factores y de parámetros, alrededor de 20 puntos por encima de una actividad de ocio rutinaria que suele gustar mucho, que es irnos de compra, respecto a esa actividad en sí. Es decir, ir al Caminito del Rey supuso alrededor de un 70% más de actividad positiva en nuestro cerebro, vinculada con, por ejemplo, con irnos de compra. O, por ejemplo, la importancia de los guías, el recuerdo y el impacto positivo que tenían los usuarios, los clientes, los turistas, cuando llegaban al Caminito del Rey, era mucho más positivo por el hecho de usar el guía que iba transmitiendo esas historias. De hecho, la atención a largo plazo y el estrés positivo fueron tremendamente superiores. Fueron tan superiores que en algunos casos llegaron a superar incluso el 50%. Es decir, que después de la entrevista se les preguntaba incluso durante esa entrevista a muchos usuarios, una entrevista guionizada, es decir, no había encuestas. Sabemos que las encuestas inciden muy directamente en la respuesta que nos va a dar el usuario por temas de gratificación. Así que lo que hicimos fue determinar en esas encuestas qué había estado ocurriendo. Y bueno, y realmente lo que había estado ocurriendo era que teníamos un impacto positivo muy interesante. Tenemos un impacto positivo que había intensificado el valor emocional, no solamente a través de los equipos, sino que lo validaron los mismos usuarios directamente en la entrevista. Y tenemos que ver también que en el 80% de los usuarios había ciertos puntos donde las revisitas visuales eran permanentes. Por ejemplo, en este caso había un cañón, concretamente con un curso de agua, donde había muchísimas fijaciones oculares y eso hacía que continuamente se originasen revisitas de punto a punto, por lo cual era muy interesante colocar incluso en ese punto una señal
para indicar la gran cantidad de elementos visuales que podían disfrutar los usuarios, no solamente por el espacio visual, sino por el espacio auditivo, es decir, el ruido del agua. Y también era muy importante determinar que el colocar ahí un mirador iba a incrementar la experiencia del usuario. Como conclusión, la experiencia del Caminito del Rey ha superado las expectativas en el 75% de los visitantes. Han encontrado más de lo que esperaban. La calidad percibida es mayor que la calidad esperada. Y han cumplido las expectativas en el 21% de los visitantes, es decir, en un total un 96% de los visitantes no han sentido frustración, decepción a la hora de llegar al monumento, o incluso les ha parecido indiferente. Es decir, el 96% han conseguido cumplir o superar las expectativas que esperaban con este monumento natural. Así que con esto estamos viendo cómo hasta un elemento de este tipo, un espacio natural, un espacio turístico, puede ser validado concretamente.